Pues quiero saludar hoy también a los que nos escuchan por internet, ¿no? Siempre nuestras predicaciones son grabadas y puestas ahí en vídeo, en internet, en las redes sociales. Pues quiero darle un saludo a ti que nos escuchas ahí, sé yo dónde, ¿no? Y hoy he escuchado otro día que hermana Ana, ¿no?, que se lo envió la predicación a su familia en Honduras. Entonces, saludos de aquí para Honduras también, ¿vale? Y bueno, y a cualquier otro sitio donde estés escuchándome, ¿vale? Pues vamos a hablar de un tema hoy sobre, bueno, que toca en general, la verdad, no solamente dentro de la familia, toca todo tipo de relaciones, pero creo que en la familia pues mucho, porque como son nuestros familiares los que más convivimos, con los que más lidiamos, creo que también son contra los cuales más pecamos. ¿Que está de acuerdo con lo que estoy diciendo? Y es el perdón lo que vamos a hablar hoy. Así que vamos a leer este pasaje, Mateo capítulo 18, versículo 21. Está claro que el perdón es necesario porque nos equivocamos, fallamos. Todavía no estoy leyendo allí el pasaje, ¿eh? Estoy esperando a ver si alguien quiere buscar en su Biblia, pues puede buscar. Pero esto, está claro que el perdón es necesario porque fallamos, porque pecamos. Todos pecamos, aunque hay excepciones. El ambiente en donde más solemos pecar es el ambiente de la familia, justamente por esto que estaba hablando. Son las personas con las cuales más lidiamos. Y son las personas pues que nos ven muchas veces sin máscaras, ¿no? A veces ponemos máscaras para lidiar en el trabajo o en la sociedad, con los vecinos. Somos incluso más educados. Somos incluso más amables en el mercado, pero muchas veces cuando se llega en casa uno es uno mismo y a veces cosas desagradables ocurren cuando uno es uno mismo, porque uno mismo es pecador. Así que vamos a hablar de esto hoy, la necesidad del perdón. Y para esto vamos a leer este pasaje que dice: Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como éste no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido.
Entonces el Señor mandó llamar al siervo malvado, le increpó. Te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también, mi Padre Celestial los tratará a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Lo primero es pensar en la introducción de esta parábola. Es una parábola, es decir, una historia que Jesús se la inventa para explicar, para enseñar sobre una realidad espiritual. Pero la introducción es la pregunta de Pedro, que está al principio. Jesús, venga, pasa eso. Lo primero es la pregunta de Pedro. ¿Cuál es la pregunta de Pedro? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y resulta que Pedro aquí haciendo esta pregunta es casi que podemos ver un poco de orgullo espiritual en ella. ¿Por qué? Lo normal para un judío era perdonar 3 veces, según el Antiguo Testamento. Para mostrar espíritu perdonador, para un judío era suficiente perdonar 3 veces. Vemos esto en el Antiguo Testamento, en Job, en Amós. Por ejemplo, Amós capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 6. Es decir, en algunos pasajes del Antiguo Testamento, en la historia del judaísmo, en la historia del judaísmo podemos ver claramente que con 3 veces era suficiente para un judío ser considerado como alguien que perdona, teniendo un espíritu perdonador. Entonces, cuando Pedro pregunta, ¿tengo que perdonar hasta 7 veces? Es como que si Pedro estuviera diciendo, vale, yo estoy pensando un poquito más allá. 7 es el número completo, 7 es el número de la perfección. Señor, 7 veces sería entonces suficiente, ¿no? Más que suficiente. Porque antes Jesús estaba también hablando del perdón, que un hermano tiene que perdonar al otro, si este no acepta, pues tiene que llevar a los demás, y etc. El tema del pasaje es todo el perdón. Y Pedro, de alguna manera, piensa, pues 7 es suficiente. Y incluso estoy yendo un poquito más, porque 3 ya era, pues imagínate si perdono 7. Pero Jesús dice para Pedro, no, Pedro, 70 veces 7. Que son justamente 491 veces. Pero Jesús no está diciendo que se tiene que perdonar hasta 491 veces, sino que este es un número hipotético. Simplemente Jesús está queriendo decir, no tiene límites. No ponga números, Pedro, no ponga números. Esto es religiosidad. Cuando empezamos a poner números y a contar las cosas, estamos hablando de religiosidad. Contar perdón, ¿qué es esto? Contar cuántas veces perdonamos. Jesús está diciendo para Pedro, no, Pedro, tú aún no has comprendido muy bien lo que estoy queriendo decir. Esto del perdón no tiene límites. Y claro, humanamente hablando, podríamos pensar, pero esto sería imposible. Yo diría que sí. Por esto mismo, el Señor nos regala el Espíritu Santo que habita en nosotros, para hacer con que perdonar sin límites sea posible. Porque por el poder del Espíritu Santo esto es posible. Entonces, si alguien aquí, desde luego,
ya en la introducción os digo, si alguien aquí tiene dificultad para perdonar a alguien, una situación, o incluso perdonarte a ti mismo, pues que sepas que por tus propias fuerzas no puedes. No será posible. Necesitas al Espíritu Santo, necesitas a Jesucristo, necesitas al poder de Dios en ti para ayudarte a tener fuerzas para perdonarte, perdonar a los demás y cuantas veces sea necesario. Hay gente que trae consigo, hay gente que carga consigo un equipaje, ¿no? Una mochila de rencores, de cosas ahí que tiene dificultad de tirar y se le va pesando por toda la vida. Y yo os digo que por el poder del Espíritu Santo, esta mochila puede ser tirada a la basura. Porque la falta del perdón lo que hace es esto, cargarte. Y muchas veces esto está dentro de la familia. Dentro de la familia. Ahí uno se habla, dice algo, a veces tienen una relación, pero la cosa está aquí dentro. La en el hondo, el rencor, la falta de perdón, está allá. Y una vez que otra, pues sale para afuera, en plan de, ¿te acuerdas de eso? En plan, ¿y aquella? ¿Te acuerdas de aquel momento? ¿Sabes como que echando en cara, perdón? ¿Sabe como que echando en cara del otro? Una que otra vez sale. ¿Por qué? Porque el perdón no está consumado de hecho. Y Jesús, que dice al final de la parábola, la conclusión de la parábola, ¿cuál es? Perdonar de corazón. Si lo perdonamos de la boca para afuera, es decir, solo de boca, pues será un perdón de boca, pero lo que resulta efectivo es del corazón. Así que, para ejemplificar o para clarificar la cosa, o para dejar la cosa más práctica sobre lo que significa el 70 veces 7, Jesús empieza entonces a contar una parábola, a contar una historia, que es la historia esta que hemos leído. Y la parábola esta entonces es para clarificar la verdad del perdón de manera clara y práctica. En la parábola hay 3 personajes, o 3 grupos de personajes. Está el rey, o el maestro en algunas versiones. Está el siervo, el que tenía una deuda que era imposible de pagar. Y luego están sus consiervos, o sus compañeros. El rey representa a Dios, el siervo representa a nosotros, cada uno, y los consiervos representan nuestros compañeros, nuestros hermanos, nuestros familiares, las personas que están a nuestro alrededor, nuestro prójimo. Y ya sabes tú que nuestro prójimo más prójimo son los que conviven con nosotros dentro de nuestra casa. Entonces, ¿qué podemos aprender, por lo tanto, de esta parábola? Primero, perdonar es cancelar o pagar por completo una deuda que otra persona creó. Perdonar es cancelar o pagar por completo una deuda que otra persona creó. ¿Qué hizo el rey? No aplazó la deuda. Cuando el siervo va hasta el rey y el rey cobra la deuda, el siervo no tiene cómo pagar. Y el siervo suplica, y el rey, ¿qué hace? Perdona la deuda, no la aplaza. Porque si la aplazara,
seguiría siendo una deuda. Pero el perdón no es aplazar la deuda. El perdón es pagar o cancelar la deuda. Si tú la aplazas para cobrar después, no has perdonado. ¿Qué significa aplazar? Pues volver con el asunto, volver con el tema una vez más. Se quedar esto ahí, ¿sabes? Se quedar esto ahí en su corazón dando vueltas. Luego llegaremos en lo de la memoria, porque no perdemos la memoria, ¿sabes? Porque esto de olvidarse por completo, ni Dios se olvida. Incluso la parábola está clara, que Dios no se olvidó. ¿Verdad? ¿Os habéis fijado, no? Entonces, perdonar no tiene que ver con olvidarse. Pero luego llegaremos a esto. Lo que estamos hablando aquí ahora es de aplazar, es decir, se quedar ahí con la cosa pendiente. Como que si eso estuviera aún, pues para ser cobrado. No. Perdonar es cancelar la deuda. El rey canceló la deuda del siervo por completo. Cuando se perdona, se libera al deudor de la responsabilidad del castigo o del pago que él o ella merece. Segundo, el perdón no significa que la deuda, será olvidada, sino que ya no hay que cobrarla. Es decir, no significa que el fallo se va a olvidar, sino que ya no hará más daño. ¿Comprendes la diferencia? Pues te lo explico mejor. Yo tengo aquí una cicatriz. A lo mejor ya he comentado con algunos que tengo una cicatriz aquí. Cicatriz se dice, ¿verdad? Aquí en el puño. Aquí, justo aquí. Pues es pequeña, pero yo me acuerdo de ella. ¿Vale? Yo sé que está aquí. A lo mejor no puedes verla, pero si te acercas, fue un perro que me mordió. Yo era adolescente. Yo estaba por la calle y un perro me mordió. No tengo trauma de perros, puedo lidiar con ellos. Siempre he tenido perros en mi casa. Este perro que me mordió no era nuestro, era de la calle. Salió sangre y eso. Pero resulta que ya no me duele, ¿sabes? Ya hace mucho tiempo. En su momento dolió bastante y yo he visto mucha sangre y me quedé un poquito así. Y si este perro tiene rabia o algo, ¿no? Me quedé un poquito con miedo y etcétera. Os puedo contar la situación en que estaba, la historia. El perro era blanco. Yo me acuerdo, ¿sabes? Pero la cicatriz está para ayudarme aún más a acordarme, pero ya no me duele. Ya no me causa más daño, ¿sabes? No. A lo mejor si fuera una cicatriz más grande, en la faz, pudiera que todavía me causara daño por la vergüenza, ¿no? O quedarme ahí como que sintiéndome más feo, ¿no? Por una cicatriz que, ¿sabes? Pero esto si yo dejo que siga ahí también haciéndome daño, ¿sabes? Pues el perdón es así. Tú no te olvidas de la situación, tú no te olvidas de la circunstancia, de la historia, pero cuando tú has perdonado la persona, pues aquella situación, aquel pecado, porque el problema viene del pecado, el otro pecó contra ti, o el otro falló contra ti, o incluso está fallando contra ti, o incluso está pecando contra ti. Entonces, la deuda viene de ahí, del pecado. Entonces, tú te acuerdas de la situación y demás, pero cuando tú has perdonado a esta persona, esta carga ya no te hace más daño porque tú te la quitas.
Así que la falta del perdón hace más daño a ti que al otro. Porque quien carga con el peso eres tú y no el otro. Y si la falta de perdón es hacia ti mismo, peor todavía. Porque ahí ya son dos cargas. Es de la falta del perdón y del propio pecado que tienes. Tercero. Bueno, antes de ir al tercero, solo para añadir algo más. Esto no significa decir que tú no aprendes con las circunstancias. Porque si yo tengo una cicatriz y yo me acuerdo de las situaciones y etcétera, etcétera, pues esto también me enseña a ser más prudente en algunas circunstancias, en algunas situaciones, ¿verdad? Si yo me hice daño pues en un viaje en coche, en un accidente de coche, y la culpa fue mía, y ahora a lo mejor tengo un problema en la pierna por esto, está la cicatriz, etc. Esto puede enseñarme a conducir con más cuidado, ¿no? Entonces, el hecho de perdonar no significa que tú no aprendes con la situación y ahora tendrás más cuidado al lidiar con la persona o con esta situación. ¿Me explico? Es decir, no hace falta una relación, volver al mismo plan de antes, después que hayas perdonado. A lo mejor la relación no vuelve al mismo plan de antes, tú has perdonado de corazón porque tú hasta ganar la confianza una vez más, tú estás aprendiendo. Entonces, ¿vale? Estás ahí con cuidado, con prudencia, por las cicatrices que ahora tienes. Has aprendido con la situación. Incluso el rey no se olvidó. Esto es importante. Él perdonó de corazón, pero no se olvidó. Tercero, el perdón es una expresión de la gracia y misericordia de Dios. Él se ofrece libre e incondicionalmente. Es inmerecido y no puede ganarlo uno. El perdón es inmerecido. Porque el siervo merecía. No. Tú puedes decir, vale, pero él suplicó el perdón. Pero el hecho de suplicar no significa que merecía el perdón. Siguió sin merecerlo. Así que el rey perdona de manera libre, inmerecida. Se lo regala, se lo da. De corazón, se lo da. Así que no esperes que el otro merezca tu perdón, porque nunca se lo merecerá. Pastor, ahora estás poniendo las cosas más difíciles. Es que nosotros no merecemos nada. Tú que has fallado con el otro, tampoco merecerá algún día el perdón. Tú puedes volver a hacer cosas buenas y a lo mejor ser una buena mujer, ser un buen hijo, ser un buen padre, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero merecer de hecho por completo no merecerá, porque seguiremos pecando. El rey dio libre e incondicionalmente el perdón para una persona que nunca podría merecerlo y ganarlo. Porque era una deuda tan grande que, mira, él tendría que vender a él mismo, la mujer, los hijos, etc. Es lo que hemos leído en la parábola, ¿no? Y aún así no pagaría la deuda. Porque era una deuda de miles de monedas de oro, una cantidad incontable. ¿Cómo ha adquirido esta deuda él? Pues yo qué sé, la tenía. Había fallado. Había pecado. Tenía una deuda. Es una historia para ilustrar. Nosotros somos así en relación a Dios.
tenemos una deuda tan grande, tan grande, tan grande, que no podemos pagarla por ella nosotros mismos. Por eso Dios ha pagado esta deuda por nosotros y por medio de la muerte de Jesucristo, justamente para que por medio de Jesucristo podamos tener este mismo perdón regalado por parte de Dios. No podemos ganar nuestro perdón, no podemos ganar nuestra salvación, no podemos ganarla. Dios se la regala libre e incondicionalmente, perdona. Así que el perdón es una expresión de la gracia y misericordia de Dios. Pero ojo, la misma gracia y misericordia que tenemos que compartir con los demás. ¿Qué es lo que viene ahora? Perdón que debemos repetir a los demás, si no, lo que nos caerá es la entera ira y justicia divina sin ninguna misericordia. Así que el perdón se ofrece libre e incondicionalmente, pero tratándose del perdón de Dios, el que lo recibe tiene que seguir perdonando a los demás. Y si no es así, el perdón que recibió se queda nulo. Pastor, ¿cómo es esto? Pues esto es lo que la historia nos enseña. Que el hombre salió perdonado, pero encontró con otro que le debía algo más pequeño, una deuda más pequeña, le agarró el cuello, lo estranguló, qué fuerte. Y dice, págame. Y el otro le suplica y le dice, no. Y le echa a la cárcel, porque quería, eran unas monedas de plata, dice la historia, es decir, mucho menos. Incluso se podía aplazar que a lo mejor más adelante se pagaba. Pero en su caso no, ni esto quiso. Echó a la cárcel el consiervo, el compañero. Los otros compañeros vieron, fueron a decir al rey. Y el rey llamó al siervo y dice, ¿qué estás haciendo tú, hombre? ¿Qué tontería es esta? Yo te he perdonado una cantidad, una cosa que tú nunca podrías hacerlo, y tú te encuentras con tu compañero y no tienes la misma compasión de perdonar algo mucho más pequeño. Mira, tú a la cárcel. Así que nosotros somos perdonados por Dios una deuda tan grande que nosotros no podemos pagarla y nunca hemos podido pagar. Nosotros somos pecadores, nosotros fallamos y ofendemos a Dios. Nosotros estamos destinados al infierno y cuando nos encontramos con Cristo somos perdonados por Cristo por la obra que Él hizo en la cruz. Nosotros somos como que el peso del pecado se nos quita de encima el propio Dios y se nos regala la salvación, el perdón de los pecados. Y ahora encontramos con hermanos y con compañeros, con amigos y con nuestros familiares. ¿Y no perdonamos a estas personas? ¿Y pensamos que tenemos el derecho de no perdonar? Dios está diciendo, mira, si tú no perdonas, tú no tendrás mi perdón. ¿Comprendes la seriedad de la cosa aquí? Si tú no perdonas a los demás, tú no tendrás mi perdón. Lo que te restará, si tú no perdonas a los demás, es solamente una cosa, la entera ira y justicia divina, sin ninguna misericordia. ¿Quieres vivir sin la misericordia de Dios? ¿Quién quiere vivir sin la misericordia de Dios? ¿Por qué no tenemos misericordia de los demás? Mira lo que dijo un amigo, se llama Pastor Clayton, director de la Facultad
donde Vera se ha formado. Sobre esta parábola él dice, la parábola es clara. Nadie puede pagar su deuda delante de Dios. La misericordia y el perdón compasivo de Dios son la única alternativa posible al hombre. La única. Entre tanto, se exige la misma actitud del que ha sido perdonado en relación a su prójimo, pues la sociedad de los perdonados se queda sin sentido si los perdonados no perdonan. ¿Quieres vivir sin la misericordia de Dios? ¿Y vivir solamente con la ira, con su ira y su justicia? Yo te digo que eso no es buena opción. Otra cosa, perdonar, y tú puedes estar pensando, vale, pero esto es difícil. Tú no sabes lo que me han hecho. Pastor, tú estás diciendo esto, pero tú no sabes lo que me han hecho. Las cosas que he pasado, lo que aquella persona, lo que mi hermano, lo que tal, lo que cual, tú no sabes lo que tengo en el corazón. De hecho, no lo sé, pero Dios lo sabe. Y lo que Él hizo por ti es mucho más grande. Así que te digo algo. Perdonar puede ser costoso, pero no perdonar es aún más costoso. No perdonar es aún más costoso. El Señor abrió mano de su derecho. El Señor de la parábola, de la historia, abrió mano de su derecho. ¿Cuál era su derecho? Pues cobrar su deuda. Recibir todo el pago. Pero el Señor abrió mano del derecho. Lo quitó por completo. ¿Quién perdona abre mano de unos derechos? ¿Quién perdona abre mano de unos derechos? De reclamar sus derechos, lo que nos gusta, ¿no? Reclamar nuestros derechos. Pues en muchas situaciones hay que reclamar de hecho los derechos. Se lo he dicho a Ramón, por ejemplo, que ha sido despedido estando de baja por un accidente que tuvo en el trabajo. Me indigna. Pero no estamos hablando de esto. No estamos hablando de temas de trabajo que sí, yo digo, reclama sí, porque esto no puede pasar, porque se lo hace contigo, se lo hace con otros y con otros y con otros. Eso no puede ser. Lo que estamos hablando aquí de abrir manos de derecho es en la relación personal, dentro de su familia y etcétera, ¿sabes? Quien perdona abre mano de unos derechos. Hay que renunciar y renunciar puede ser muy costoso. Siempre es costoso renunciar. Pero te digo una vez más, no perdonar es aún más costoso. Porque si no perdonas, seguirás sujeto al sufrimiento del agravio que recibiste, además de lo más importante. No recibirás el perdón de Dios. Porque si tú sigues reclamando tu derecho con los demás, Dios seguirá reclamando su derecho contigo. Y tú no querrás esto. Tú no querrás que Dios siga reclamando su derecho contigo. Tú no quieres esto. Yo tampoco. Así que, ¿por qué? Porque esto significa que no serás salvo. O que no estás salvo. Porque no creo en la pérdida de la salvación. Entonces significa que no estás salvo si sigues reclamando su derecho. Así que ya estamos terminando. Y dejando un desafío que puede ser costoso, pero no aceptarlo es aún más costoso. Que es el desafío de perdonar.
Perdonar es una cuestión de decisión. Decisión. El rey decidió perdonar. El hombre le suplicó, él tuvo misericordia, pero al final de todo fue su decisión. Él decidió perdonar. A veces nos quedamos esperando, ¿vale? Yo tengo que sentir algo. Yo creo que todavía no llegó el tiempo. Yo creo que yo tengo que sentir algo en mi corazón para perdonar. Es que es una cuestión de decisión. Tú tienes que decidirlo en tu corazón y hacerlo de todo corazón y ya está. Quitarlo de encima. Porque si no, esto se quedará ahí en tu cabeza, en tu corazón, dentro de ti. Y esta carga empieza por semanas, luego se va a otras semanas, luego llega a meses. Y hay gente que pasó años o que está años con una carga en su corazón, en su vida, por la falta de perdón, por no perdonar. Y vive una vida haciendo sus cosas a diario y tal y cual, pero esto se queda ahí dentro y es una vida desgraciada. Porque le sigue pesando. Quien hace carreras, sabes. Cuanto más peso llevas en tu mochila, más lento vas. ¿Verdad, Oscar? Cuanto más peso en tu mochila, más lento vas. ¿Y sabe qué ocurre? Si no quitas el peso, no llegas. No llegas. ¿Qué es lo que ocurrió con el siervo en esta parábola? No ha llegado. Mi deseo es que pienses muy seriamente ahora mismo. Yo oro a Dios que tú cierres tus ojos ahora mismo y reflexione muy seriamente en tu vida, en lo que te falta. Si te has enterado de lo que estábamos hablando, el siervo no ha llegado. Porque no ha perdonado. Él ha sido perdonado por Dios. Había sido perdonado por Dios. Pero no quiso repetir este perdón a los demás. De alguna manera que no sé explicártelo teológicamente, el rey dijo al siervo después: el perdón que te he dado ya está nulo. Porque tú no has perdonado a tus compañeros. ¿Tú tienes algo contra tu hermano? ¿Tú tienes algo contra tu hermana? ¿Tú tienes algo en tu familia? ¿Contra tu padre? ¿Contra tu madre? ¿Contra un hijo? ¿Contra un abuelo, una abuela, un nieto, una nieta? ¿Un padre o la madre? A lo mejor alguien te ha hecho daño hace tiempo, o incluso tú tienes que perdonarte a ti mismo. No sé lo que va en el corazón de cada uno aquí, pero si hace falta perdón, yo te ruego, en nombre del Señor Jesús, toma una decisión hoy, ahora mismo, de todo corazón. Toma una decisión hoy, ahora mismo, de todo corazón, y dice: yo voy a liberar este perdón a esta persona ahora mismo. Y la primera cosa que voy a hacer cuando salir de aquí es que se lo voy a decir de alguna manera. Voy a encontrar manera de decir de alguna manera esto.
No voy a decirlo por WhatsApp, no voy a decirlo en una llamada. Voy a encontrar alguna manera de encontrarme con esta persona y tener una conversación y poner las cosas como tienen que ser. Porque yo no quiero seguir cargado con esta cosa. ¿Cuántas familias dañadas por la falta de perdón en su casa? ¿Cuántas relaciones dañadas por la falta de perdón en su casa? Y esto es como que una traba que no te permite seguir adelante. Hoy es momento de que tomes una decisión de quitar el peso de esta mochila. Porque esto de lo que estamos hablando tiene que ver con tu propia salvación de alguna manera. Porque el rey dijo: el perdón para ti se queda nulo si tú no perdonas a los demás. ¿Por qué no has perdonado a los demás? Así que vamos a orar en este momento. Estamos terminando nuestra celebración, estamos terminando este mes. Y yo quiero dejarte con ese desafío. Deja las cosas claras en tus relaciones con los suyos. Perdona lo que tengas que perdonar, incluso si esta persona es tú mismo. Dios hizo tanto por ti, entregó su propio Hijo en la cruz. Él ha pagado toda la deuda, Él ha hecho todo. Nosotros no podíamos. Nosotros teníamos o tenemos una deuda para con Jesús, para con Dios, que no podíamos pagar. Él se lo pagó para nosotros. Y nos ha perdonado. Así que sigamos su ejemplo. Mostremos misericordia y gracia a los demás. Y perdonemos. Padre, ten misericordia de nosotros. Lo mejor hay personas aquí que no tienen problemas con esto, de liberar el perdón o de perdonar, de ser perdonado. Y esto es razón de agradecerte. Pero a lo mejor hay personas aquí las cuales esta palabra ha llegado justamente en sus corazones. Y ahora mismo el Espíritu Santo está trabajando esta palabra en sus corazones y haciendo con que tomen una decisión. Y yo te pido, Señor, ayuda a mis hermanos que están en esta lucha. Ayuda a todos aquellos que están aquí en esta mañana y están en esta lucha, para que puedan quitar de encima de sí mismo este peso de la falta de perdón, esta carga, esto que nos impide de vivir plenamente y de vivir plenamente nuestras relaciones. Yo te ruego misericordia, Señor, y te ruego a mis hermanos que tengan misericordia y gracia hacia los demás. Reconstruye, Señor, las relaciones rotas. En nombre de Jesús. Matrimonios que a lo mejor han vivido toda la vida peleándose. Hermanos que han vivido toda la vida a lo mejor peleándose. Hijos y padres que nunca o están siempre ahí peleándose. Reconstruye, Señor, las relaciones rotas por el poder de tu nombre. Hermanos en la iglesia, porque somos una gran familia. Hermanos en la iglesia que a lo mejor están ahí rotos. Reconstruye, Señor,
las relaciones rotas en el nombre de Jesús. Por el poder de tu Espíritu Santo. No permita, Padre, que la división, no permita, Padre, que el rencor, la amargura, estas cosas tan dañinas, llenen el corazón de uno contra el otro. Señor, a lo mejor por una serie de circunstancias que yo que sé, puede arrastrarse por años o por meses o lo que sea. Relaciones se van rompiéndose. Pero por el nombre del Señor Jesús, yo te pido, reconstruye las relaciones rotas. Y que aquellos que están aquí, cada uno de nosotros, Padre, si tenemos algo en contra o hemos sido ofendidos de alguna manera, que aprendamos a lidiar con gracia y misericordia hacia los demás, porque lo que hemos recibido de ti, Señor y Dios, fue la gracia y misericordia. Ayúdanos a actuar de la misma manera con aquellos que están a nuestro lado, nuestro prójimo, en la iglesia, en la casa, en la sociedad. Que nosotros no merecemos nada, Señor. Que nosotros somos pecadores, cada uno aquí dentro. Y pecados que muchas veces se repiten. Y no hablo de uno y de otro, sino que hablo de todos nosotros. Pecamos muchas veces y pecados repetidos porque somos seres humanos. No queremos permanecer ni en el pecado, pero el pecado está ahí a la puerta. Así que ayúdanos a actuar con gracia y misericordia hacia los demás. Cada uno aquí, y a perdonar. Oh Dios, bendice a tu iglesia, bendice a las familias de tu iglesia, y podamos ser fuertes para la gloria de tu nombre y testimonio de tu gloria en este lugar, en este pueblo, donde quiera que estemos como familias. En el nombre del Señor Jesús. Amén.